Hace unos meses estuvo con nosotros Juan Pumarol, viceministro administrativo de la presidencia, coordinador del programa de visita sorpresa. Y nosotros, buenos días, don Pedro. Buen día, don Pedro. Quedamos impresionados, la verdad, por el dominio que tiene este funcionario público de la tarea que le ha sido encomendada. Los detalles ínfimos, hasta los ínfimos, los maneja con una precisión absoluta. Y a nosotros que somos reporteros, en la práctica hemos sido reporteros, esas cosas nos llenan de satisfacción porque nos ofrece información, que es lo que nosotros procuramos. De nuevo está con nosotros el señor Pumarol. Buenos días, Pumarol. Bienvenido, Juan. Buen día, Tineo, don Pedro, Mozart. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Pumarol, vamos a dar por dónde andamos con la visita sorpresa, porque vemos, nosotros hacíamos notar aquí que antes del discurso vimos un presidente súper activo, con muchas actividades, que tocó las cuatro regiones del país en una semana, con inauguraciones, visitas sorpresas. Y hemos visto que después del discurso eso se ha incrementado. Y el presidente, bueno, realmente es impresionante en la forma en que ha seguido el proceso de la visita sorpresa. ¿Por dónde andamos? ¿Cómo andan los efectos de ese comportamiento del presidente con el programa exitoso hasta el momento de la visita sorpresa? Bueno, muy bien, agradecido nuevamente. El programa sigue con la misma intensidad y prioridad que el presidente le tiene al desarrollo agropecuario. Yo creo que si uno se detiene a ver el discurso del presidente, creo que él lo especificó al momento. Yo voy a tratar de ser menos cifrólogo, una palabra que me invento yo, ¿verdad? Y más didáctico, más pragmático. Y se tomó unos minutos antes de entrar obviamente en las cifras, porque son los hechos, en nuevamente explicar la visión que él tiene, obviamente de su programa de gobierno del país, pero en el caso que a nosotros nos compete, en la importancia del desarrollo agropecuario y en los desafíos que él identificó y que incluyó en su programa de gobierno de ese desarrollo agropecuario, de cuáles temas había que abordar y cómo tenían que ser abordados de manera integral. Me explico. Y entonces decía, hay un crecimiento económico sostenido que tenemos que lograr con la estabilidad macroeconómica, con las inversiones públicas, con el desarrollo del sector privado, con atraer inversiones extranjeras. Yo aquí no voy a entrar en, porque ustedes son especialistas, especialmente don Pedro, pero ese crecimiento económico sostenido, esa balanza de pago, esa estabilidad cambiaria, eso hay que mantenerlo. Eso lo que hace como primer efecto es generar demanda. Claro. Y una parte de esa demanda, aunque una gran parte de servicios, es de productos agropecuarios. Por el otro lado, tenemos una industria turística creciendo de manera sostenida también, al ritmo de 1 millón de turistas adicionales cada año. Y don Pedro lo decía muy temprano cuando arrancó el programa, en las cifras del presidente del 27, decía ya hemos recibido 6.2 millones de turistas, pero es importante resaltar que si bien es cierto no se computa como turismo permanente por la cantidad de horas que permanece en el país, pero hay 1.2 millones más que son cruceristas y que en algún momento están sobre la tierra dominicana, por lo menos 24 horas, algunos 12 horas, y se desmontan y entonces ya esos son 7.3 millones de turistas. Entonces eso es también demanda de productos y servicios, pero yo decía en una reflexión en otro escenario de que en esos hoteles, que la mayoría ofrecen un servicio de todo incluido, no se come otra cosa que no sea el menú dominicano. Así es. Puede haber una sofisticación de combinaciones, obviamente, para introducir, claro. Pero al final del día ahí hay piña, aguacate, arroz, todo lo que se produce aquí es lo que está en la mesa. Carne, es lo que está ahí, huevo, arroz, etcétera. Quesos, ahí viene otra vez embutidos, todo eso son criollos. Esa demanda de más productos agropecuarios. Entonces el presidente decía, eso que da la estabilidad económica y esa demanda del sector turismo, hay que ir a reactivar el campo. Y eso es lo que está reflejado en su programa de gobierno. Pero reactivar el campo, él como conocedor de esa dinámica, no era sencillamente, no se logra con un discurso. El desafío del campo que él ha interpretado está mezclado con varios desafíos, para ser reiterativo.
un tema de tenencia de tierra, que se descubre ahí que es un desafío importante, gente que tiene temor de desarrollar una actividad productiva, porque entonces aparecen unos dueños y entonces se apropian de esa tierra. El acceso a crédito es otro desafío que el campo dominicano enfrentaba para dinamizarse y producir de manera sostenible. Pequeños productores que en algunos casos no tienen acceso a crédito, y cuando tienen acceso a crédito, las tasas de interés son 20-30% semanal. Eso no le permite a un pequeño parcelero tomar un préstamo de 5,000, 10,000 pesos más que para subsistir. Y cuando saca el producto del campo ya se lo tiene que entregar al mismo que te dio el usurero, los 5,000 pesos. Entonces, la usurería, de alguna manera, frenándolo. Ni hablar de, en algunos casos como el café, obviamente temas ya de plagas que fueron muy, muy invasivas, como el caso de la roya. El otro tema, el acceso al agua de parcelas importantes. Todo eso se estaba combinando en el campo ahí. Por ende, en la medida también en que ese proceso de producción se iba ralentizando, obviamente se van cerrando los caminos interparcelarios de hierbas y de tal y de cual. Entonces no hay quien entre a los caminos interparcelarios. Entonces eso es un círculo vicioso que estaba viviendo el campo dominicano. Y entonces hay otro elemento mucho más incidente, es la fragmentación de la asociatividad. Como esto no va bien, tú te vas solo, Pedro se va solo, Tino se va solo, yo un conuquito aquí, otro conuquito allá, y solo yo con una mata de aguacate no voy para ningún sitio. Nada. Entonces en eso se convirtió el campo. El presidente en ese discurso trató de decir, bueno, esa es mi visión del campo dominicano y eso es lo que nosotros hemos abordado. Y eso yo lo tengo en un plan de gobierno que se lo he entregado al Banco Agrícola, al Ministerio de Agricultura, al IAD, al INDRI, a INAPA. Y le he metido presupuesto a eso. Pero eso no es suficiente. Yo además voy a dedicar de mi tiempo, y lo vine haciendo desde el 2012, para darle un impulso a la agropecuaria en una economía que crece. Y ahí es donde aparece el programa de visita sorpresa. Es un impulso cada domingo a la agropecuaria en un país que crece sostenidamente. Y lo que hace en la visita sorpresa es llevar ese plan de gobierno de desarrollo agropecuario todos los domingos a una comunidad donde probablemente las otras instituciones no han tenido la oportunidad de llegar. ¿Pero con qué llega ese plan? Con esto mismo que le estamos diciendo. Vamos a asociarnos, aquí está el acceso a crédito, no un acceso a crédito de usurería, no a tasas de 20 o 30%, sino 8% con el tema de agrícola y 5% con el FEDA, que es 0.41 anual, es prácticamente los costos de operación. Pero es que esa misma política la tiene el Banco Agrícola a nivel de su institución. El Banco Agrícola ha prestado ya más de 90,000 millones de pesos. En los últimos 5 años. Y la visita sorpresa combinada con el FEDA han prestado más de 6,000 millones de pesos. Pero Banca Solidaria, también yendo a ese mismo microempresario, ha entregado más de 20,000 millones de pesos. Si usted ve las tres variables, es el mismo plan de gobierno buscando esa asociatividad, esos pequeños productores, ese acceso a crédito, y obviamente la visita sorpresa entra ahí. Y ese todo ese entramado, todas esas políticas tienen resultados ya tangibles. Sin duda. En sentido de que, bueno, ¿qué ha resultado de ese financiamiento? Bueno, ¿qué ha pero resultado de esa tecnología que has llevado allí? ¿Qué ha resultado de todo eso? Sí, yo quizá perdonarme por haber hecho ese amplio, pero creo que es importante porque es que el programa de visita sorpresa, ese es su misión. Es un impulso adicional al que el presidente le ha dedicado, en lo que ustedes hablaban ahí, yo hacía un cálculo rápido de decir, bueno, ¿cuántas horas le ha dedicado el presidente a la visita sorpresa? Y el cálculo que yo hacía eran más de 1,500 horas. Nosotros vamos rumbo a 200 visitas sorpresa. Estamos en la 197, este domingo ocurrirá la 198. Son al menos 5 horas que el presidente le dedica a eso, entre que sale, se reúne, vuelve, hace un cierre de reunión cuando llegamos y posteriormente a esa la cantidad de supervisiones que él hace. Entonces, son 1,500 horas que el presidente le ha dedicado al menos al tema de visita sorpresa. Entonces, ya vamos a la visita 200. Se han hecho inversiones que superan los 32,450 millones de pesos en todo el país, en diferentes rubros, ¿verdad? En ganado, en vegetales,
lácteos, en una serie de renglones, y obviamente en obras comunitarias también que son muy importantes. Solo en el tema de agua, que mencionaba ahorita, si no hay acceso a agua, que es un desafío muy grande, pues no funciona el aparato productivo. Nosotros hemos llevado acceso a agua solo el programa de visita sorpresa, hemos irrigado más de 1 millón de hectáreas de tierra. Y son inversiones entre pozos, sistema de goteo, electrobomba, reservorio, que superan los 5.300 millones de pesos ejecutados en visita sorpresa. La cantidad de títulos solo del programa de visita sorpresa, que el presidente ha visitado más de 60 proyectos que son de asentamiento agropecuario, pues ha generado ya la entrega de unos 17.000 títulos entre provisionales y definitivos, y es importante resaltar que en sentido general la titulación de tierra, el presidente lo mencionaba, eran 35.000 el día del discurso, pues los programas que han ocurrido después ya son más de 40.000 títulos. Entonces en el caso de visita sorpresa pues ya son 17.000. El fomento a la mujer, por ejemplo, a propósito del día de ayer, que se la Día de la Mujer, nosotros el presidente ha decidido que más de 73 proyectos son solo de mujeres, pero el componente mujer en todo el programa de visita sorpresa anda por el 55%. 55%. Sí, son más de 14.000 mujeres que han ¿Y qué se ha logrado en materia de asociatividad? En materia de asociatividad, nosotros hemos impactado más de 700 asociaciones y o cooperativas, a las cuales muchas de ellas hemos ayudado a formalizar, porque la encontrábamos sin RNC y tal. Eso es parte de un esfuerzo que se hace también, y dentro de esas cooperativas, asociaciones, hay más de 85.000 socios que son los beneficiados, de manera que son apenas algunos de los indicadores del programa de visita sorpresa. ¿Y el empleo a partir de la visita? Bueno, es casi una coincidencia. Nosotros estamos llegando a la visita 200 y el cálculo de generación de empleos directos de visita sorpresa anda buscando los 200.000 nuevos empleos. Recordemos que el PNUD hizo un estudio hace un par de años cuando evaluó la visita sorpresa y decía que era uno de los mecanismos más eficientes para generar empleo. Generar empleo en el casco urbano, en las ciudades. Se estimaba que un nuevo empleo tomaba o requería una inversión que superaba los 2.7, 2.8 millones de pesos. Había que hacer para generar un nuevo empleo. Sin embargo, en estos descensos, en zonas muy, muy deprimidas, una inversión que supere los 55.000 pesos ya podía generar un empleo. Entonces, obviamente, por eso el esfuerzo del presidente, que también es uno de los objetivos del programa de visita sorpresa, que acerca al gobierno cada domingo a las comunidades, obviamente es un generador de empleo y obviamente por ende de disminución de pobreza, que fue uno de los indicadores que el presidente también mostró en su discurso. El indicador de pobreza andaba por 39%, don Pedro, si no me equivoco, y redujo a un 25,7%, algo por ahí, de manera que redujo una cantidad de puntos importantes. Sí. Bueno, y mira, la agropecuaria creció alrededor de un 6%, no, 7% que creció la agropecuaria el pasado año. ¿Ustedes tienen hay algún mecanismo de establecer que dentro de ese crecimiento, cómo impactó la visita sorpresa al crecimiento de la agropecuaria? En específico de ese crecimiento de la agropecuaria, no. Nosotros sí hay sectores que sabemos que le hemos impactado muy fuertemente, como es el caso de los productos lácteos, ¿verdad? El caso de visita sorpresa sí ha ido de la mano con el programa del Ministerio de Agricultura, y son más de 40 proyectos que visita sorpresa lo ha impactado en todo el país. Principalmente queserías. Sí, procesamiento de leche, plantas de procesamiento. Dulces. Y más que eso, yo creo que es importante resaltar que el programa de visita sorpresa, además de todos los logros que tiene de generación de empleo, tiene un compromiso adicional que se le está dando mucho seguimiento, que es el tema del encadenamiento entre productores para buscar sostenibilidad de mercados y buscarle mercados también a esos productores. ¿A qué nos referimos? Bueno, siguiendo con el tema de lácteos, una integración que nosotros hemos logrado. Productores de fresa, de chinola, que han sido impactados por visita sorpresa, integrado con una planta de procesamiento de pulpa que hay en San Cristóbal que se llama Nicay Bio, por ejemplo, que también fue impactada de visita sorpresa. Entonces, bueno, vamos a facilitarte recursos como planta procesadora
de pulpa, pero tiene que integrar como insumo fundamental a este grupo de parceleros y parceleras de visita sorpresa. Primer encadenamiento. Segundo encadenamiento, plantas como Agamta y como Copesur, ¿verdad? Que nosotros la hemos auspiciado para que pasen de la parte rudimentaria de generar leche a procesar leche. Ahora estamos haciendo una planta en Atomayor también. Entonces, bueno, vamos a comprarle las pulpas para hacer mezcla y saborizar leche o jugo a esta planta de procesamiento de pulpa que tenemos, San Cristóbal. Entonces, bueno, este producto terminado, que son raciones de leche saborizada y de jugo, vamos entonces a incorporarla, a buscarle una cuota en el desayuno escolar. Y ya hay algunas de esas plantas que están entregando 350, 400 mil raciones mensuales al desayuno escolar. Estamos hablando de 4 millones en algunos casos de raciones de desayuno escolar. Entonces eso es el encadenamiento de la visita, porque en algún momento los préstamos y las facilidades que le dan a un primario con el FEDA se van a desenchufar cuando ellos paguen. Pero lo propio estamos haciendo con casos como los que tenemos aquí, con el Chocal, con Mermelada, con el Casabe. Precisamente ayer nosotros sosteníamos una reunión con una de las principales cadenas de supermercados del país, pasando balance a cuáles son los productos que ellos tienen ya dentro, como es el caso de las tabletas de chocolate del Chocal, de Chocolala, algunos productos de Casabe. Eso está en las anaqueles de los supermercados ya, ¿verdad? En muchos supermercados. Algunos supermercados están ya. Compra de carne de conejo de los proyectos de visita sorpresa también haciéndolo. Y en esa reunión lo que estábamos era de alguna manera presentándole otros proyectos para saber qué requerimientos tienen ellos, porque ya son requerimientos más organizados de registros sanitarios, códigos de barra o cualquier tipo de registros de producción, para seguir incorporando nuevos productos ahí como parte de ese compromiso. Juan, hay un punto que cuando comenzaron las visitas sorpresa, para la colectividad fue una especie de sorpresa. ¿En qué sentido? Esa tradición de la no asociación en República Dominicana, que ese fue un descubrimiento de las visitas sorpresa, de cómo estaban desintegrados y no entendían que si se asociaban iban a lograr mejores objetivos. Incluso rescataban una calidad de autoridad para ser agente de crédito. En este momento, el presidente Danilo Medina en las visitas sorpresa ha insistido mucho en este tema, que se asocien. ¿Cómo en este momento está los resultados? Sí, lo que le comentaba antes, el presidente no visita productores individuales. Sí. Un prerequisito, si se quisiera decir, para la consideración de un descenso del señor presidente a una visita sorpresa es que es una asociación. Sí. Y eso es parte de lo que nosotros trabajamos. Cuando el presidente se sienta cada semana a definir a qué lugar va a ir, lo que él tiene sobre la mesa son anteproyectos de asociaciones y o cooperativas. El presidente no va a ir a visitar al señor Tineo, excusándonos que lo tome como ejemplo, que es un gran productor o un buen productor de banano. No, él va a visitar asociaciones de productores. Eso es un requisito. Si hay un prerequisito de la visita, que tienen que ser asociaciones. Entonces, como le decía, ya nosotros hemos impactado más de 700 asociaciones de productores, productoras, de mujeres y obviamente beneficiarios de ese programa de visita sorpresa. Ya van más de 85.000 asociados. Y que son pequeñas asociaciones. Cuando uno ve 85.000 son muchas, pero es que las asociaciones de productores y productoras son de 50, de 60. Sí. Es muy difícil que sean 100 o 150. Mire, nosotros vamos a pasar ahora una pausa. Una pausa, pero déjenme, ahorita le voy a hacer una reflexión acerca de la importancia extraordinaria que significa eso. Porque yo frecuentaba el Ministerio de Agricultura como reportero en la década de los 60, del 66 al 70, y le voy a decir cómo se caracterizaba el predio agrícola entonces, y comparado con ese esfuerzo que está haciendo el gobierno ahora. Pero vamos a la pausa, sí. Vamos a la pausa. Volvemos. Recordemos que en la intervención anterior, hace unos meses de Pumarola aquí, él nos hacía una exposición acerca de cómo estas cosas no eran fruto del azar, estas visitas que se llaman sorpresa, pero son visitas que se elaboran mediante estudios previos y se hace un levantamiento, etcétera. Pero ahora, aquí en Diario de Cuatro, lo que queremos saber cuál es el resultado
de esas visitas. Sí. Y entonces decíamos que las estructuras productivas del campo, por ejemplo, se caracterizaban por la dispersión y la estructura productiva pequeña, 2, 3, 5 tareas. Y antes entonces lo celebrábamos, que eso alcanzaba a mucha población, porque como eran centenares de miles los que participaban en la producción de café, de cacao y de otros cultivos, pero parece que eso no ha dado resultados, y porque el esfuerzo está de asociación, ¿qué efecto ha tenido en el campo? Bueno, es que como usted decía, la dispersión para el acompañamiento técnico es ineficiente. Porque no se puede medir estándar. Si usted tiene que, además, no se puede medir estándar y es ineficiente la inversión que hay que hacer. Piénsese que esos parceleros y parceleras, por ejemplo, de la industria del café que usted mencionaba, del sector del café, cuando usted lo va a ver in situ, son 5 tareas aquí, 10 tareitas allá, otro en otra loma. Sí. Imagínese que usted no tenga una forma de reunirlos en un lugar central y darle un entrenamiento a todos juntos, que es un poco el beneficio que da la asociatividad. Es más difícil también para un pequeño parcelero con 4 tareas de tierra, con una serie de oportunidades, presentarse ante una institución financiera y pedir un préstamo. Sí, así es. No tiene el título de la tierra, ese otro que es el otro componente que decíamos. Ahora, cuando ya no pueden juntarse para comprar, por ejemplo, una provisión de fertilizantes. Y que le bajen el precio. Y que le bajen el precio. Y que le bajen el precio. Y que si van a montar un camión para el pueblo con su producto, renten un camión juntos. En sentido general es ineficiente. Entonces, ese es el principal, digamos, escollo que se trata. Y por eso decía que si hay un prerequisito del señor presidente para su programa agropecuario, especialmente la visita sorpresa, es condición de que se asocien, se reúnan. Más aún, ustedes han visto los videos los fines de semana, cuando el presidente ya está tomando la palabra para hacer el cierre, primero dice, como una forma de validación, y eso es también una garantía de que el dinero que se está poniendo ahí, el presidente está validando que es una verdad. ¿Cuántos de los que están aquí forman parte de esa asociación? Y cuando valida que el grupo le da en una visión contable, porque si le dicen que son 100, pues obviamente él tiene la capacidad rápidamente de validar ahí de que ese número le da. Pero a veces él ve que hay más capacidad productiva de la tierra. Y dice, ¿por qué no lo ampliamos? En la medida en que se pueda, y le pide a los equipos técnicos del FEDA, del IAD, de Banco Agrícola, en muchas ocasiones que lo amplíen, con el objetivo de fortalecer más la asociatividad y de invitar a más gente a que participen. Y en realidad ocurre cuando la gente ve que hay una asociación, que ya se están integrando, que están llegando el camión, que están llegando los arreglos de los caminos interparcelarios, dice, bueno, ahora sí vale la pena entonces yo retomar mi actividad agrícola, involucrar a mis hijos, que es el otro componente. La parte joven del campo había venido retirándose a la ciudad por lo mismo. Esto no da para comer, si no va bien en la siembra, aparece el dueño del título, o no nos prestan en el banco. Había un círculo, como decía, vicioso. Entonces ese tema de la asociatividad es muy importante. Uno de los proyectos más relevantes que ahora mismo se está llevando a cabo, a propósito del tema que teníamos del café, cuando fuimos a la pausa, es precisamente el rescate de las principales cuencas hidrográficas o de las montañas que han sido tan depredadas por esa situación que pasó con el tema del arroyo y el café, y el incentivo al conuquismo que provocó en toda esa zona, precisamente por ese círculo virtuoso que había. Una fragmentación muy fuerte de los parceleros, llega este tema de la arroya, desbasta zonas cafetaleras de Independencia, Bauruco, Neiva, Hondo Valle, Juan Santiago, Barahona, y esa gente se dedica al conuquismo, y en un periodo de tiempo que coincide con esa deuda que había con el campo, pues esa zona estaba muy depredada, y también los sedimentos que están llegando a la presa de los ríos, pues ya era una preocupación del presidente. El presidente hizo 7 visitas sorpresa, y eso se convirtió, creo que se lo decía Mozart cuando nos preparábamos, ya en un proyecto mayor, que es el programa de proyectos agroforestales de la presidencia, que obligó a crear una unidad coordinadora y una unidad técnica ejecutora, que es donde está ahora como director ejecutivo el mayor general de Luna Pichirilo. Nosotros estamos interviniendo, el plan que tenemos, intervenir 700.000 tareas de café, de cacao y de aguacate, pero igual, toda esta semana que han venido ocurriendo, en paralelo al proyecto ya avanzado de siembra, nosotros ya vamos cerca de los 10 millones de plantas
Han sembrado en menos de 10 un año. millones. Ha sido el proyecto más Aquí grande en el sur, en Bauruco. en todos los proyectos, en los 7 proyectos. En los 7 proyectos. ¿Dónde Ya- es que están los 7 proyectos? Hondo Valle, Juan Santiago, en Elías Piña, Sabaneta de San Juan, Eso por el sur, La por el lado Cañita, sur, Los en la Cañita. Fríos, en toda la cuenca del sur, en Bauruco, en Independencia, en Barahona. En Barahona, es sí. toda la cuenca sur, obviamente que es la Que más está bien la más devastada, depredada. Entonces, ya ahí van más de 126.000 tareas entre forestales, frutales, 126.000 aguacate, mango y fundamentalmente café, obviamente café para exportación y aguacate para exportación, pero obviamente con asesoría técnica y en asociación. Y ahora, como son tantas asociaciones, 7 proyectos, estamos en el proceso de cooperativización. ¿Y cómo motivan a esa gente a que se incorpore? Bueno, a es que la el siembra? presidente ha hecho un programa de evangelización fundamental. El presidente le ha dedicado muchísimo tiempo a explicarle que la única forma de rescatar esa producción cafetalera, sobre todo, es dejándose llevar del Estado. Con los equipos técnicos, el gobierno se ha embarcado en una compra sin precedentes de plantas tolerantes a la roya. Están todos los equipos técnicos del Ministerio de Agricultura dando seguimiento local e internacional a cómo va evolucionando todo este tema de las plagas, porque no es algo que se frena, y cuáles son las combinaciones genéticas que se van haciendo para que las plantaciones cada vez se vayan haciendo más tolerables a esta plaga. Y obviamente un compromiso que hizo el gobierno con esas comunidades es que la forma de parar eso era que ellos necesitaban un incentivo, porque hay un tema el incentivo, sí. de prioridad. Esa gente, para parar el conuquismo, que es lo que le da la fuente, necesitaba un incentivo que le permitiera sobrevivir en lo que el gobierno hace la intervención de los paquetes ¿Y técnicos. en qué consiste el incentivo? Bueno, se le dan 5.000 pesos mensuales a cada uno de los productores, pero es por intercambio de trabajo. Ellos son los que siembran las parcelas de ellos y las de los otros componentes de las asociaciones. O sea que es un incentivo agroforestal, pero por jornada de trabajo, para que no talen, queman y abandonen ese conuquismo que es quemo aquí esta temporada, quemo allí, y entonces se está rescatando. Para que tengan una idea, en esas, si me dan la oportunidad, en esas comunidades, y bueno, y en todo el proyecto de reforestación per se, con árboles forestales, en cada una de esas comunidades ya por más de 6 meses, y eso seguro que va a provocar una transformación grande, solo ese programa de incentivo por jornadas de trabajo forestales y de estos parceleros está dejando caer en esas comunidades una inversión que supera los 52 millones de pesos mensuales en esas pequeñas comunidades muy pobres por esa jornada de trabajo. Eso sin contar cuando todo el combustible que se está utilizando para trasladar plantas y tal, obviamente con estaciones de gasolina lo más cercano a los proyectos y después a las cabezas de provincia. Entonces, el motor económico que está ocurriendo en esa provincia es bastante importante, en espera de sembrar todas las plantaciones. Ya se tienen todas las plantas de café, se están preparando el invernadero, y esta próxima jornada de siembra de abril, que coincide con la primera jornada de agua, es muy importante para el proyecto. Y lo que el presidente ha indicado que quiere que en el 2018 se complete toda la siembra de aguacate, de café y de mango, para que ya en el 2019 comiencen a verse la primera jornada. Es un proyecto ambiciosísimo, 700.000 tareas, 7.000 millones de pesos que el Estado Dominicano va a poner ahí para rescatar la agricultura cafetalera de esas zonas tradicionales, pero para recuperar, obviamente, la calidad de esos suelos, que al final del día es agua de consumo. No sé cuál es su haitianito ahí. Y esos productores, y esos grandes productores de ahí, de alguna manera no, pues yo veo algunas todavía, algunas quejas. ¿No se acuerdan sus haitianillos ahí? Bueno, en los proyectos agroforestales no están. Es un prerequisito fundamental. En las zonas hay, obviamente, componentes, pero no en los proyectos agroforestales. Y bueno, ese es un proyecto sumamente ambicioso al que el presidente le da seguimiento presencial, reuniones mensuales de seguimiento con los ministros y obviamente descenso al menos mensual a algunos de esos proyectos. Es importante resaltar, que yo sé que ustedes lo conocen, de que el programa de visita sorpresa, si bien es cierto pueden surgir oportunidades como en toda actividad humana y técnica, es un programa que su éxito, si se puede decir, primero parte de la visión del presidente, pero después del seguimiento que él mismo le exige. Y que los equipos de trabajo que están detrás de eso tienen una labor diaria de sistematización y de seguimiento. Siempre que lo digo, siento que la gente valora el programa y le añade credibilidad de que
cada domingo, todo esto que ocurre en la tarde está documentado, en la tarde del domingo. El lunes en la mañana está en los escritorios de los ministros y directores. En ese mismo momento sube a un sistema de gestión en línea, donde está cada compromiso de las 197 visitas por compromiso, cuál es el presupuesto ejecutado y en qué estado está, en línea con un departamento que es el que nosotros tenemos y en cada uno de esos ministerios. Eso está conectado al sistema de monitoreo, ¿verdad? Y eso está atado a las metas presidenciales. Y entonces hay un equipo que está todos los días con un equipo de cada una de las instituciones, en qué está esta visita, esto está detenido, dónde está el presupuesto. Otro equipo en coordinación con el ministro administrativo de la presidencia, gestionando los fondos para aquellos que no lo tienen en presupuesto, y es una dinámica constante. Semanalmente, reportes a los ministerios, mensualmente, reportes al ministro administrativo del presidente, y semanalmente, visita de los equipos nuestros, de los supervisores regionales, de los equipos técnicos del FEDA, visitando cada uno de los proyectos, más el presidente que ahora también los sábados está en una jornada intensísima de supervisión de proyectos. ¿Los sábados? Sí, los proyectos de visita sorpresa. Juan, el presidente cuando estuvo en la provincia de Independencia, le llamó mucho la atención el nivel de deterioro, de deforestación. Y como ha señalado, se está ejecutando toda una programación que entra en este programa de desarrollo agroforestal. En este momento, como ustedes tienen un monitoreo, ¿cómo van los resultados? Si se corresponden con lo que eran las expectativas del gobierno. Sí, bueno, el presidente inclusive lo mencionó en el discurso. Nosotros estamos muy satisfechos con el avance. Sí. Piénsese que se dice fácil, pero inventariar 700.000 tareas en zonas de montaña muy difícil de accesar, hacer los planes, hacer la programación de compra de plantas, conseguir plantas que sean tolerables para la roya, incorporar los equipos técnicos, georreferenciar, ya todas esas parcelas que estamos hablando están georreferenciadas, de manera que se puede ir punto por punto a mirarlas y a monitorearlas y poder ver los avances, comprar los equipos, armar las estructuras administrativas y entonces empezar la jornada. Por eso decía que sin haber cumplido un año a todo galope, ya nosotros hemos roto todas las cifras de cualquier proyecto agroforestal que haya habido aquí, y decíamos que, el presidente lo mencionaba, que ya supera las 125.000 tareas intervenidas, ya nos acercamos a 10 millones de plantas, y obviamente el gran empuje arranca a partir de abril, que es la primera jornada. ¿Cuántas asociaciones ustedes han incorporado los viveros privados? ¿Lo han incorporado a eso? Claro, imagínate. Sí, no, eso es muy importante. Sin duda, todos los viveristas privados a máxima capacidad, involucrados con licitaciones. ¿Cuántas asociaciones de productores se han constituido en el proceso? ¿Cómo lo hacen? ¿Mediante concursos? Sí, con licitaciones y obviamente y después se asignan en función de la capacidad de producción que tienen, porque hay viveristas que tienen mayor capacidad, y entonces el Ministerio de Agricultura le entrega, en el caso de las plantas de café, las plantas que ya han sido previamente validadas y entonces son desarrolladas y germinadas ahí. Además, todos los viveros de agricultura a máxima capacidad, en el caso forestal, todos los viveros de medio ambiente a máxima capacidad. Es importante, don Pedro, que usted mencionaba lo de la asociatividad, que ya los organismos internacionales y los inversionistas internacionales, es un prerequisito también. Los organismos internacionales lo primero que te dicen, si no están asociados, si no hay un tema de titularidad de tierra, si no tienen los mecanismos para recibir financiamiento post la ayuda que tú le estás dando, sin lugar a dudas no es un proyecto que nosotros vamos a financiar ni vamos a apoyar, porque eso no es sostenible. Entonces, todas esas características tienen los proyectos de visita sorpresa, y muy especialmente los agroforestales. En el caso de los proyectos agroforestales, don Pedro, precisamente tenemos 3 semanas en conjunto con el IDECOP, en paralelo a todo esto que está ocurriendo de siembra, en las formaciones ya de la cooperativización, de llevar todas esas asociaciones, que ya deben ser más de 50 asociaciones que hay en esos proyectos agroforestales, y ya se tiene identificado la necesidad al menos de conformar 15 cooperativas. Eso es. Porque ya el nivel de cooperativa es un nivel superior. De organización. Pero que es un proyecto muy grande, entonces requiere que ya lo elevemos
a un proyecto de cooperativización. Entonces se está haciendo esa formación ya en Creo ese que esta es la sentido. conclusión ideal de Sí. esta entrevista, porque Sí. te acuerdas que tenemos pendiente Sí. una entrega de el amigo coordinador que hace de la farándula los viernes. Pero la perspectiva para este año, ¿cómo van con el asunto de la...? Porque quedan 2 minutos. De los proyectos Sí, agroforestales, sí. sembrar todas las tareas de tierra que son parte del proyecto, con café y aguacate, siempre que Dios nos dé la bendición de que haya la suficiente caída de agua en esa zona, que es fundamental, pero la instrucción del presidente es completar las 700.000 tareas este año. Dios mediante. Y año. tenemos todas las semillas. 700.000 este año. Sí, señor. De 300.000. O sea que volverá. Miércoles. ¿Y cuándo se cruza para el otro lado de la cordillera, o sea, para el lado norte? Bueno, vamos a ir con este En el proyecto lado sur adelante. A lo más primero. crítico, se ha Vamos a ir entrado a con lo más este crítico. proyecto al cual también hay que incorporarle planes de negocio para esa cooperativa, Ah, esa es comenzar otra a hacer cosa. los acercamientos en su momento para los programas gente de hay que mantenerla exportación, motivada. crear una marca para todo ese café y ese aguacate. O sea, hay una serie de gestiones que hay que hacerle a ese proyecto para que sea un proyecto sostenible que no va a requerir mucho tiempo, pero que con muchísimo entusiasmo lo vamos a seguir haciendo. No, Juan, Muchas qué, gracias. qué hermano. interesante. Muchas gracias. Yo sé y- que tiene tareas por cumplir. Sí. No, pero Ahora- digo, ya sí tenemos una idea clara de por dónde la De cosa, por dónde de anda los la cosa. resultados. Sí. Sobre todo ese plan de reforestación que Oye, pues, se van a quedar por lo menos 15 ese no es un cooperativas. fly. Por lo menos De es un último, proyecto es complejo. una de organización ya de nivel máximo. verdad. Máximo, sí. Sí, así es. Claro que sí. Muchas gracias. hermano. No, a Gracias, ustedes. Juan. Feliz Muy bien. resto de la No se semana y del vaya, fin que de ahora semana. venimos con espectáculo, ¿eh? Y vamos a cerrar con espectáculo. Y entonces nosotros nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Como siempre nos hemos caracterizado en apoyar el merengue, a pesar de que sean copias o adaptaciones, aquí tenemos el primer tema del año de Divas by Jiménez, titulado Mayores, con un toque moderno. Este merengue de la agrupación Divas by Jiménez fue bien bailado y coreado por los colombianos, donde esta orquesta estuvo por varios días, como una de las atracciones del Carnaval de Barranquilla. La invitación al territorio colombiano fue realizada por la Embajada colombiana, continuando el intercambio cultural que viene promoviendo su embajador José Antonio Segebre, quien invitó la semana pasada a los carnavales de Santo Domingo a Chelito de Castro y a Belki Concepción y las estrellas del merengue. Me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme que me vuelvan loca, loca. Esta noche yo quiero fiesta, no quiero que me hablen de problemas, yo solo quiero sentirme nice. Esta noche yo quiero rumba y la bocina tan que retumba, yo solo quiero sentirme nice. Manny Cruz no quiere encasillarse en un género, aunque se ha destacado por baladas como Tarde, que se posicionó en 2017 como la número 1 en el país. En su primer disco hace un recorrido entre varios ritmos, trap, merengue, pop y urbano. Actualmente el artista estrenó el video de su canción Aquí se va y comentó: lo fusioné con otros ritmos para que fuera más bailable y es el primer tema que hago en corte de fiesta. No hablo de amor y ni de desamor y lo hice porque me encanta ese tipo de música. El disco, que duró preparando 1 año y 7 meses, está compuesto por 12 canciones y de ellas han sido lanzadas 4. Sobrenatural, Tarde, Dime Pa' qué y Aquí se va. Las restantes serán colocadas en las plataformas digitales días antes de su presentación en Hard Rock Live. Pásame la botella, baila la noche entera, que no pare la fiesta, deja salir esa fiera. Pásame la botella, baila la noche entera, que no pare la fiesta. Aquí se va, se va, se va, se va a bailar. Aquí se va, se va, se va,
Anfiteatro Blue Mall Punta Cana anunció la presentación de Mili Quesada, Maridalia Hernández y Fefita La Grande en el espectáculo Las Tres Grandes en concierto en un junte pautado para el 31 de marzo. El concierto es fruto de La Pimienta es la que pica, que grabaron juntas y que ha sido uno de los temas más sonados en el último año. Un grupo de empresarios aprovechó para realizar un concierto que las reunirá en el principal escenario de Punta Cana. Se trata del primer espectáculo realizado por artistas dominicanos en el Anfiteatro Blue Mall Punta Cana, escenario de reciente apertura y que ha logrado acogida gracias a las presentaciones y a la ubicación del lugar de diversión. Para Diario Espectáculo, Giovanni Ramírez.